La llegada de fin de año siempre trae expectativas. Pero esta vez, el silencio alrededor de Senk Torun encendió todas las alarmas. Mientras otros celebran, él eligió desaparecer de la escena pública en un momento clave. No hubo publicaciones festivas, ni mensajes anticipados, ni pistas claras. Esa ausencia comenzó a interpretarse como algo más profundo. Cuando alguien tan visible decide callar justo ahora, el silencio se vuelve noticia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La pregunta empezó a circular con fuerza en los últimos días. ¿Con quién estará Senk Torun en Año Nuevo? La falta de respuestas claras abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones. Ponto Konontiganosime. Algunos aseguran que la distancia no es casual. Otros hablan de un quiebre emocional que aún no salió a la luz. Lo cierto es que la incertidumbre crece, y cada hora sin señales suma tensión a la historia. Mahasine Meravet, vinculada a Senk Torun, en los últimos tiempos, también llamó la atención por su actitud reservada. No hubo gestos de celebración compartida, ni mensajes cruzados. Su perfil se mantuvo sobrio y controlado. Esa coincidencia de silencios no pasó desapercibida. Para muchos, fue la señal más clara de que algo no está bien. Cuando dos voces se apagan al mismo tiempo, el eco se hace más fuerte. Los seguidores comenzaron a revisar cada detalle reciente. Publicaciones pasadas, gestos antiguos y apariciones previas adquirieron nuevos significados. Nada parecía fuera de lugar, pero todo parecía distinto. La cercanía que antes se notaba ahora brillaba por su ausencia. Ese cambio repentino generó inquietud, y la inquietud se transformó en sospecha colectiva. Senk Torun siempre fue cuidadoso con su imagen pública. Por eso, este silencio resultó tan llamativo. No se trata de una pausa cualquiera, sino de una desaparición estratégica. En fechas donde todos muestran algo, él eligió no mostrar nada. Esa decisión fue interpretada como una señal de conflicto interno, o quizá de una crisis más grande. El público no tardó en unir los puntos. Mahasine Meravet continuó con su rutina sin grandes alteraciones visibles. Sin embargo, su lenguaje corporal en apariciones recientes fue analizado al detalle. Se la notó más introspectiva, menos expansiva. No hubo sonrisas exageradas ni mensajes tranquilizadores. Esa sobriedad alimentó aún más las dudas. La calma aparente no siempre significa estabilidad. El fin de año suele ser un momento de definiciones. Por eso, la falta de certezas resulta aún más inquietante. La pregunta sobre ¿con quién estará Senk Torun? No es solo curiosidad, es el reflejo de una posible ruptura emocional. Cuando las respuestas no llegan, el silencio ocupa su lugar, y ese silencio, esta vez, pesa demasiado. Algunos cercanos aseguran que el distanciamiento fue gradual. Otros sostienen que ocurrió algo puntual que cambió todo. Ninguna versión fue confirmada, pero todas coinciden en algo. El clima ya no es el mismo. La energía que se percibía antes ahora parece haberse disipado. Y eso no ocurre sin razón. Las fechas festivas suelen amplificar emociones. La ausencia se siente más fuerte. El silencio se escucha más claro. Por eso, cada gesto o falta de él se vuelve significativo. Torun, consciente de eso, eligió no exponerse. Esa elección fue vista como un acto de protección o como una señal de que algo necesita tiempo. Mahasine Meravet tampoco dio pistas sobre sus planes. Su discreción fue absoluta. No compartió destinos, ni celebraciones, ni mensajes de despedida de año. Esa coincidencia con el silencio de Senk Torun fue interpretada de mil maneras. Para algunos es respeto, para otros es distancia.
pero nadie pudo ignorarlo. El público comenzó a preguntarse si este silencio marca el inicio de una gran crisis. No solo entre ellos, sino a nivel personal. La presión mediática, las expectativas y las miradas constantes pueden pasar factura. A veces, el silencio es la única respuesta posible, pero también puede ser un grito contenido. Y en este caso, muchos lo escucharon así. Las teorías se multiplicaron con el correr de los días. Algunos hablaron de decisiones difíciles tomadas en privado, otros de conversaciones pendientes que aún no se dieron. Lo cierto es que nada volvió a ser como antes. La narrativa cambió sin necesidad de declaraciones, y eso la hizo aún más poderosa. Sanctorum no negó ni confirmó nada. Su postura fue firme y cerrada. Esa coherencia en el silencio fue interpretada como una señal clara. No parecía un juego mediático. Parecía una necesidad real de distancia. Y esa necesidad generó más preguntas que respuestas. Mahasin Meravet mantuvo su elegancia habitual. No se dejó arrastrar por el ruido externo. Su enfoque parecía estar en el presente, no en las especulaciones. Pero incluso esa calma fue leída como parte de la historia. Cuando todo alrededor pregunta y nadie responde, el misterio se instala y no se va fácilmente. A medida que se acercaba el año nuevo, la tensión aumentó. La expectativa creció en lugar de disminuir. Todos esperaban una señal, aunque fuera mínima. Pero la señal no llegó. El silencio se mantuvo intacto. Y eso lo convirtió en el verdadero protagonista. Hoy, la pregunta sigue abierta. ¿Con quién estará Sanctorum en Año Nuevo? Nadie lo sabe con certeza, pero el silencio ya dijo mucho. Un poison. Para algunos, señala una crisis profunda. Para otros, un momento de introspección. Case. Domina se la y ahora. Irma o Basar, Sef, Donara, la de Rocanestras, Shuka, el Perseo Clutch, Ghost y Druster. Lo único claro es que este silencio no pasó desapercibido. Así, entre dudas, silencios y expectativas, se construyó una de las historias más comentadas del momento. No por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. El fin de año llega con más preguntas que respuestas, y mientras el silencio continúe, la historia seguirá creciendo, porque a veces el silencio habla más fuerte que cualquier palabra.